En las costas de Baja California descansan al menos 12 volcanes inactivos, dispersos como gigantes dormidos entre serpenteantes humedales. El campo volcánico de San Quintín es un tesoro geológico de México. Hace más de 180.000 años, desde las profundidades del mar, emergieron volcanes subacuáticos que al enfriarse formaron islas de lava solidificada. Con el paso del tiempo dieron origen a la bahía de San Quintín. El Valle de San Quintín se encuentra en una de las 5 regiones de clima mediterráneo del planeta, lo que lo convierte en un santuario excepcional, con una riqueza florística y faunística única en el mundo. Buenos días, hoy despertamos con una hermosa vista del humedal de San Quintín de importancia internacional, clave para la conservación de aves migratorias que vienen desde Canadá a pasar su invierno en México, en las aguas del Pacífico mexicano. Y vamos a conocer hoy un complejo volcánico de San Quintín, compuesto por 12 volcanes. Me encantan los volcanes y al lado del Pacífico. En San Quintín comprobamos por qué la península de Baja California representa el espacio más silvestre de México. Se recorren decenas de kilómetros por paisajes con baja influencia humana. La península de Baja California, entre biólogos mexicanos y de hecho entre biólogos estadounidenses también, es un lugar extraordinariamente icónico porque es probablemente la región mejor conservada en términos de hábitat, en términos de biodiversidad que hay en el país. Las poblaciones del sur llevan muchísimo tiempo aislados. Esto ha permitido que se desarrollen muchísimos endemismos y microendemismos. Entonces aquí podemos encontrar especies que tuvieron oportunidad de evolucionar de manera muy aislada, muy aparte del resto. Este road trip lo hicimos con Arturo Villanueva, un orgulloso baja californiano que nos muestra con pasión la tierra que lo vio crecer. La primera vez que vine a San Quintín, seguramente era un niño muy pequeñito y veníamos a comer ostiones. Ahorita venir y ver qué tanto se ha desarrollado, la verdad fue bastante impresionante. Ha cambiado totalmente la fisionomía del pueblo, que generalmente es un pueblo de paso. Muchas veces en el camino hacia Baja California Sur, la gente pasa a comer, a desayunar. Hay quienes vienen específicamente para consumir los ostiones, que son uno de los productos más notables de la bahía de San Quintín, pero también lo visitan para disfrutar de las vistas de los volcanes. San Quintín es una zona importante, dado la bahía, para la reproducción de aves, sobre todo aves acuáticas. Es un paradero de aves migratorias bastante importante. Actualmente la agricultura, la fresa, del tomate, de las moras azules, de la zarzamora. Y aparte existen especies de mamíferos terrestres que encuentran aquí su hogar. Tiene varias especies de plantas nativas, notablemente la Dudleya anthony, que es una especie siempre viva bastante llamativa. En San Quintín algunas plantas han logrado adaptarse al clima mediterráneo, las cuales sobreviven gracias a la bruma marina y a las lluvias invernales. Entre ellas destaca la planta suculenta siempre viva Dudleya anthony, una especie endémica que crece en suelos volcánicos pobres y cuya forma de roseta le permite captar la humedad del aire. Fue el canto de la codorniz de California, ave símbolo de la península, lo que nos llevó a caminar por las faldas de los antiguos volcanes. Íbamos pasando en la camioneta y de repente vimos cómo pasaban 2 pequeños pajarillos a través de la terracería y lo primero que le dije al biólogo Arturo fue: ¿son acaso las codornices de California los que acaban de pasar? Y efectivamente, es una de las especies claramente más representativas en cuanto a aves de la península de Baja California. Algo que me gusta mucho de esta especie en particular es una conducta muy extraña, muy curiosa que tienen, que es que se congregan en grupos. Cuando llegan a una zona donde la tierra está suelta, que es como polvosa, lo que hacen es que
se entierran de panza y empiezan a hacer toco, 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 toco. Entonces entierran buena parte de sus plumas en el sedimento, como unos 5 centímetros de profundidad en el sedimento, y luego empiezan a aletear y papalotear creando un espectáculo de polvo. Levantan polvo y levantan tierra a propósito entre todas. La explicación detrás de esto es que ese mismo polvo les ayuda a conservar la salud de sus plumas. Entonces, curioso. Es una de las especies más características del norte de la península y de la zona sur de California. Tienen un canto muy característico, razón que mucha gente les llama chacuacas, por el chacuaca, chacuaca. El macho tiene un patrón muy atractivo porque tiene una máscara negra y tiene una pluma negra como un penacho. Uno puede distinguir fácilmente una hembra del macho solo por ver el patrón de plumaje. La hembra tiene un color más sobrio, más gris, café. Hay un dimorfismo sexual muy marcado. Dimorfismo sexual es cuando la hembra y el macho son físicamente muy diferentes. Estas especies son monógamas, forman una pareja durante la temporada reproductiva, se aíslan entre ellos y el macho se hace cargo del cuidado de los pollos. Fuera de temporada reproductiva viven en grupos, pero en temporada de reproducción son demasiado territoriales. Incluso si se mantienen juntas, 2 machos o 2 hembras se van a matar entre ellos. Cuando uno piensa en Baja California, no te imaginas que pueda haber volcanes. Hicieron erupción hace 180,000 años. San Quintín y sus humedales, 12,000 hectáreas de humedal costero. Las zonas que no están perturbadas es una suerte de matorral denso. Tú puedes ver los líquenes, en parte la vegetación que habla de bastante humedad que viene del Océano Pacífico. El matorral que se ve aquí se le considera matorral costero, depende enormemente de la brisa que viene del mar y de las lluvias invernales. Este año ha estado muy seco. Por ejemplo, este trompo en realidad debería ya tener hojas verdes y está apenas las yemas saliendo y estamos ya en febrero, que es un mes que en realidad debería ser muy húmedo y no lo está haciendo. Parte del cambio climático en la región mediterránea de Baja California, que es la única región mediterránea de México, eso es verdad. Nosotros estamos ya en el límite sur de la región mediterránea, una hora más al sur en el Rosario termina. Y sí, la característica del clima mediterráneo es de que tenemos lluvias en invierno en lugar de en verano. Ya más al sur, en la zona del desierto central y en la zona del Baja California Sur, Sierra La Giganta para allá, sí tenemos lluvias en verano, tormentas estivales. A ver, se paró aquí. Armados con sus lentes, uno de 600 y otro de 400 milímetros, ya empezaron a fotografiar las aves, encontraron un verdugo. El ave que acabamos de fotografiar es un Lanius ludovicianus. El nombre común es verdugo americano. Verdugo porque es un carnívoro oportunista. Entonces lo que sea que se encuentre que pueda consumir, lo va a consumir, pero lo curioso es que esto incluye mamíferos pequeños e incluye otras aves. Una conducta muy interesante que tienen es que cuando cazan invertebrados, por ejemplo, recorren las zonas del semidesierto en busca de un cactus o de algo que tenga una espina larga y lo clavan ahí y lo dejan guardado un rato. Es por eso que a veces uno va caminando por su hábitat y se encuentra de repente un animal incrustado, así enterito pero incrustado sobre una espina. Es una escena muy tétrica, muy mórbida, pero para mí es una parte fascinante de la conducta de estos animales. Va, lo caza y lo clava. La razón por la que estos verdugos van y guardan su presa sobre las espinas es porque muchos insectos contienen toxinas que necesitan descomponerse, transformarse en compuestos orgánicos más fáciles de procesar para su organismo. Entonces lo que hacen es lo dejan ahí, lo guardan a veces por unos días, esperan a que esas toxinas se desbaraten y a partir de ahí ya es seguro consumirlas. Le ayuda a no intoxicarse. ¿Y por qué hay volcanes en Baja California? San Quintín forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. El anillo de fuego es el resultado directo de la tectónica de placas, el movimiento y la colisión de la corteza terrestre. En este caso, la placa del Pacífico y la de América del Norte. Estas dos generan fricción y tensión en la falla de San Andrés, lo que genera una gran actividad sísmica y en ciertos periodos geológicos también actividad volcánica. Mira, ya en el fondo ya tenemos por fin los volcanes. Qué bonitos son. Forman parte de la postal, porque se despliega las marismas delante de esos volcanes. Algo muy interesante es que estos dejaron de ser erupción hace aproximadamente 3,000 años, o sea, relativamente recién. Desde el lecho oceánico, cada uno de los volcanes de San Quintín hicieron erupción una vez. En un lapso de tiempo de 180,000 a 3,000 años,
surgió un campo volcánico con al menos 12 conos piroclásticos, compuestos por fragmentos de roca basáltica o ceniza lanzados durante la erupción. El campo volcánico se esparció en un área de aproximadamente 140 kilómetros cuadrados. En el núcleo de este lugar se encuentra una laguna costera semicerrada. La geografía del sitio, como la vemos actualmente, tiene su origen en el periodo cuaternario, es decir, hace muy poquito en escala geológica. Todo comenzó con el surgimiento de más o menos una docena de volcanes pequeños hace alrededor de 126.000 años. Sabemos que fue hace más o menos 126.000 años por estudios que se han hecho comparando isótopos de argón, pero nada de eso importa ahora. Lo interesante es que estos volcanes dejaron de rugir hace 3.000 años. Suena como si fuera mucho, pero lo que significa es que cuando las pirámides en Egipto fueron construidas, a estos volcanes todavía les quedaban más de 1.600 años para dar guerra. Un campo volcánico es aquel donde encontramos no solamente un volcán, sino varios conos volcánicos. Y aquí en San Quintín encontramos 12. Y los nombres son relacionados con los santos, con las divinidades. Por ejemplo, el volcán San Martín, el volcán Media Luna, el volcán Monte Basu, Picacho Vizcaíno, el Riverol y el volcán Ceniza. La isla de San Martín es aquel que todavía sigue siendo una isla. Los nombres de santos generalmente fueron dados por los españoles cuando estaban explorando la zona. Generalmente se les daba debido a la fecha en la que fue descubierto. Este día pertenece a Todos Santos, este día pertenece a Nuestra Señora del Rosario, este día pertenece a San Quintín. Es el nombre que se le suele dar, al menos en la península de Baja California, a los diferentes accidentes geográficos. Baja California no se puede contar sin su historia sísmica, de esa separación que comenzó a suceder de 12 a 15 millones de años. La península de Baja California, gracias a estos movimientos de la Tierra, se separa de 2 a 5 centímetros de la placa norteamericana. Y esto ha contribuido a que Baja California esté tan aislada de México y encuentre un grado alto de endemismos. Imaginen, en un futuro, si esta separación que sucede poco a poco continúa, ya no va a ser la península de Baja California, sino va a ser la isla de Baja California. Como todos estos movimientos de la Tierra que crearon el campo volcánico de San Quintín nos recuerdan que la Tierra no es estática, sino está en constante cambio, y ese cambio es el constante. La separación de la península de Baja California, impulsada por el choque y deslizamiento de placas tectónicas, creó una grieta viva en la corteza terrestre. Hoy la península sigue moviéndose hacia el noroeste. Así nació el Golfo de California, que podría considerarse un protoocéano, un ejemplo en desarrollo de cómo se forma un mar. Por eso esta región es clave para estudiar la tectónica de placas, el vulcanismo y la sismicidad. Este lugar tan bello, San Quintín, fue habitado desde tiempos prehispánicos. Desde hace miles de años, las marismas y el mar, el Océano Pacífico, alimentaban a nuestros pueblos. Había incursiones tanto de quilihuas, grupos Kumeyaay, como grupos cochimíes, que llegaban de la montaña de San Pedro Mártir hacia la costa a alimentarse de productos marinos. Una zona tan rica que diferentes grupos étnicos lograron llegar a San Quintín. Y aquí también tenemos evidencia arqueológica, que son los concheros. Los concheros son acumulaciones de conchas, de esos productos calcáreos de los mariscos: abulón, caracol, almejas, ostiones, mejillones. Los grupos nativos regresaban año con año a la misma zona y ahí, después de colectar los productos, los llevaban y ahí los consumían. Los concheros se iban haciendo más y más grandes. No formaban civilizaciones, eran grupos nómadas. En Baja California no vamos a encontrar pirámides o ruinas de antiguas ciudades, pero tenemos forma de entender cómo vivían en esta zona antes de la llegada de los españoles gracias a este tipo de registros arqueológicos. Los concheros datan de hace aproximadamente 8.000 años. Los grupos humanos dejaron fragmentos de herramientas con los que abrían las conchas de moluscos, incluso dientes de nutria marina y vértebras de ballenas, que nos ofrecen un panorama de los hábitos alimenticios de los quilihuas. Este lugar ha sido habitado por seres humanos desde hace más de 10.000 años. Algunos de los primeros pobladores de los que tenemos registro en este sitio fueron los quilihuas, quienes originalmente encontraron sustento como cazadores y recolectores. Fue hasta el año 1542 que estos habitantes se encontraron con europeos por primera vez. A pesar de semejante antigüedad y de toda la historia que ha atravesado por este lugar, San Quintín como municipio es uno de los más jóvenes de México. Fue hasta el 27 de febrero de 2020, hace poco menos de 5 años, que San Quintín finalmente se consolidó como su propio municipio, separándose de Ensenada.
¿Qué tal las dunas, Marco? El sueño. En esta zona de los volcanes de San Quintín tenemos al menos 3 comunidades de vegetación que son marcadamente diferentes. Por un lado, tenemos la que crece en las rocas volcánicas en las laderas de los volcanes, que es muy peculiar y muy diferente a la que tenemos sobre las dunas, que está dominada por esta planta que se llama Abronia marítima. Por otro lado, tenemos las marismas, que únicamente permiten el crecimiento de plantas halófilas, quiere decir que son plantas que pueden tolerar altos grados de salinidad. Afortunadamente, en estas dunas de San Quintín no tenemos una vegetación mayormente alterada. Entonces tenemos estas plantas de dunas que son tolerantes a la salinidad, que son al mismo tiempo nativa. Puedes ver esta flor compleja que tiene aquí, una flor entre rosa y guinda. Esta es la Abronia, es una planta nativa, quiere decir que es una planta que es originaria de la región. En la bahía de San Quintín, afortunadamente, tenemos una población bastante saludable de esta planta nativa. Es tolerante a la brisa salina, pero no es tolerante a vivir en el agua salada. Puede obtener el agua del océano con el briseo del océano, que muchas veces tiene cierta concentración de sal, pero no es una planta halófila, no es una planta que le guste crecer en suelos salados. Desafortunadamente, en esta zona tenemos bastantes especies invasivas que han venido con la mano del hombre. En otras zonas que han sido mayormente afectadas vamos a tener los que se conocen como hielitos o deditos, varias especies de plantas que son principalmente originarias de Sudáfrica, que también tiene un clima mediterráneo y que han tomado oportunidad de invadido los ecosistemas locales. El clima es de tipo mediterráneo y para que se den una idea, otra manera de llamarle al clima mediterráneo es templado, seco, húmedo. Entonces es seco porque aquí hay un desierto, pero tiene agua porque aquí está el cuerpo de agua más grande del sistema solar pegado. Al igual que el clima mediterráneo propio del Mediterráneo en Europa, aquí llueve durante el invierno. Gracias al clima mediterráneo y a la fertilidad que dejaron los antiguos volcanes, el Valle de San Quintín se ha convertido en una potencia agrícola. Aquí se cultivan tomates, frambuesas, arándanos y sobre todo fresas. San Quintín es el principal productor de fresas en Baja California y ha impulsado al estado hasta el segundo lugar a nivel nacional, solo detrás de Michoacán. A nivel global, México ocupa el tercer lugar en producción de fresas, superado únicamente por China y Estados Unidos. Fascinante lo que vimos desde el cielo. Vimos a lo lejos los volcanes descansando y abajo toda una red de esteros, de marismas, que son el hogar de 200 especies de aves que vienen a vivir en esta hermosa región volcánica. Nunca imaginé que había volcanes en Baja California. ¿Se imaginan? Hace 180,000 años esto era el mar y empezó a hacer erupción el fondo oceánico. Y de ahí surgieron los volcanes, que gracias a toda la lava que arrojaron, pues se unió con la península de Baja California. Y ahora podemos disfrutar de San Quintín. Allá en el fondo, en el Pacífico, encontramos una isla. Y sí, esa isla también es un volcán, se llama la Isla de San Martín. Hace miles de años hizo erupción en el Pleistoceno y allá surgió esa isla volcánica. Lo bueno es que estos volcanes ya son inactivos y solamente dejaron una tierra rica en minerales, que ahora pues son aprovechados por la agricultura y el hogar de muchas aves como esta hermosa gaviota. Acabo de fotografiar y grabar a una de las aves playeras más grandes de Norteamérica. El nombre científico es Numenius americanus. Numenius americanus suena bien, suena elegante, ¿verdad? Ese es el nombre científico. Pero seguro ustedes con justa razón me preguntarán cómo le dice la gente. Y ahí es donde verdaderamente estoy peleado con quienes eligen sus nombres, porque este animal resulta que se llama zarapito americano. ¿Qué es eso? O sea, una de las aves más grandes, más majestuosas de las playas mexicanas se va a llamar así. Pero bueno, lo primero que uno nota de esta ave es su pico. Tiene un pico gigantesco, muy delgado. Y como pueden ver, ese pico no lo tienen de oquis, lo están usando constantemente. Si uno le hace zoom a las imágenes que capté, donde tiene algo de comida entre su pico, ahí se puede dar cuenta de para qué le sirve. A lo que se dedica es a pasearse por la orilla de la playa en busca de crustáceos pequeños,
pueden comer hasta cangrejos. Un ave de semejante tamaño necesita estar constantemente consumiendo una buena cantidad de proteína para poder sostenerse, y es justamente lo que estamos viendo con esta bellísima ave. Estoy muy feliz de contemplar el Pacífico en Baja California. El océano más grande del planeta es uno de sus principales atractivos. Hay muchos paisanos en Estados Unidos que vienen a disfrutar de la península. De Arizona, de Nevada, de California. Se estima que en el 2025 más de 30 millones de personas van a visitar Baja California. Y San Quintín es una parada obligatoria en tu road trip. Si estás planeando visitar México o viajar al extranjero, te tengo una recomendación. Una app que todo viajero necesita tener, Airalo. Airalo es la primera tienda de eSIM virtual. Así que vive el futuro y olvídate de las tarjetas SIM físicas que eran muy fáciles de perder. Con la app de Airalo podrás tener internet en más de 200 países y regiones del mundo sin tener que preocuparte por los altos costos. Así podrás concentrarte en lo que realmente importa, disfrutar del viaje y compartir con tus seres queridos todas las bellezas de Baja California. Más de 10 millones de usuarios en el mundo confiamos en Airalo, incluyéndome. Así que si quieres planear tu road trip por Baja California, descarga Airalo sin ningún costo. Así podrás tener internet en todo momento. Ver los mapas, buscar información de los lugares, es muy fácil de usar. Asegúrate de tener conexión a Wi-Fi mientras instalas tu eSIM, es súper rápido. Elige el país y el paquete a donde viajarás. Obtén $3 de descuento con mi código JorgeMX3 en la compra de tu primera eSIM. Enciende tu eSIM cuando llegues a tu destino y viaja conectado. Pa'l mundo con Airalo. Los terrenos areniscos de Baja California pueden ser desafiantes, y en esa travesía por la península lo vivimos varias veces. Que tenemos que llegar a las 11 y tenemos que aportar los 3 hombres que estamos aquí a desenterrar su camioneta. Se está volviendo a atorar. A ver, Pipeco, ayuda. Eso, chócala, Pipeco, panita. Ay, casi. ¿Por qué nos pasó esto? Porque está mucha arena en el suelo. ¿Qué está pasando rápidamente? Nos atascamos con la arena. Pues que hay 3 hombres aquí y nada más 2 están ayudando y uno está grabando. Mi trabajo es grabar. Vamos. ¿Qué puede? Afortunadamente, un verdadero californiano, de esos de vieja cepa, salió al rescate. Julio, gracias por ayudarnos. Yo de Ensenada, ellos de Tamaulipas. Le das pedito, Ah, y hay que ayudar hacia atrás. ¡Lo logró! ¡Pero lo logramos! Ahí está la camioneta y vean, esto es lo que estaba atorado. Señor Julio, gracias por ayudarnos. que le vaya bien en el viaje. 20 años viviendo en San Quintín, él nació en California, vivió muchos años en Estados Unidos, entonces estamos hablando con un verdadero californiano de Baja California. No, aparte que aprendí, yo antes me atascaba por todos lados. Con eso aprendí. Muchas gracias. ¿Cómo era antes San Quintín? Pues no había tanta gente. Y ahorita ya tienen muchos jóvenes, andan en las motos, en los carros. ¿Y los volcanes siempre han estado aquí? Sí, no, ya tienen miles de años. No, hace una semana. Oiga, cuando usted llegó nada más había ¿cuántas casas? Había como unas cuatro casas. 4 casas. ¿Y la gente a qué se dedicaba? Más a sacar a langosta, mejas, cangrejos. Hay poquito sargazo, ya no hay almeja casi, y langosta de vez en cuando. ¿Qué hay que hacer para cuidar esa zona? Dejar que se repongan, La naturaleza. sí, porque sacan de chiquillas, con huevos. Mal temporada, pues hay que respetar. Muchas gracias por ayudar. No hay problema. ¿Cuántos años tiene usted? 77. 77 años y fue él solito con su pala, las piedras que nos ayudó y su inteligencia. Muchas gracias. Todo es aprender. Ándale pues, que les vaya bien.
Regresamos a la pintoresca cabaña donde habíamos pasado la noche para encontrarnos con el resto del equipo. Desde aquí gozamos de una excelente vista de los humedales. Pues dormimos aquí en esta cabaña con esta vista. Dormimos riquísimo, muy a gusto, pajaritos cantando. Ahora vamos a conocer los humedales en kayak. Tal vez algunos de ustedes se pregunten qué es humedal. Los humedales es una porción de tierra inundada por agua. Pueden ser lagunas, zonas costeras, manglares. Los humedales del Valle de San Quintín abarcan unas 12,000 hectáreas de marismas, esteros y canales. Las marismas son consecuencia de las mareas. Son generalmente un valle bajo que puede ser inundado por los cambios de las mareas. Tienen cierto aporte de agua dulce proveniente de los ríos o arroyos temporales. En este caso, estamos en una zona bastante árida, no hay ríos permanentes, pero durante el invierno, en temporada de lluvias, todas estas laderas que se encuentran alrededor, las tierras, las mesetas, van a permitir que se acumule cantidad de agua. En esta bahía se encuentra entonces el agua marina y el agua dulce, se crea el agua salobre y permite el crecimiento de ciertas plantas que tienen cierta tolerancia a la salinidad, pero que claramente no pueden crecer en agua totalmente salada como la del océano. Entonces, estas marismas están sujetas también a corrientes, entonces se forman unos meandros que permiten de alguna manera correr el agua en canales. Los meandros empiezan siendo más delgados, se van ensanchando y después es una red como si fueran raíces que se conectan a un solo tronco. Estética que nos parece demasiado atractiva, sobre todo vista desde arriba. Vamos a tener estas curvas, este serpenteo, y todo ello desemboca en la bahía de San Quintín, en el Océano Pacífico. Actualmente se puede utilizar para hacer paseos en kayak. El agua aquí no es tan profunda. Y hablando del agua, el agua aquí no es dulce, el agua aquí es salobre. Salobre quiere decir que es dulce y salada. Y vemos que estamos atorados. ¿Será porque estamos muy gorditos? Sí, y porque no le pedaleas. ¿De dónde viene toda esta agua? Allá a lo lejos vemos una sierra. ¿Esa cuál sierra es, Arturo? Es la Sierra de San Pedro Mártir. Wow, desde aquí se puede ver la Sierra de San Pedro Mártir y es el origen de esta agua dulce que llega hasta la costa del Pacífico y se mezcla con la salada, agua salobre. Qué bonito es Baja California, qué bonito es tu estado. Los humedales de San Quintín actúan como filtros naturales, retienen sedimentos, atrapan contaminantes y gracias a sus plantas y microorganismos purifican el agua que fluye hacia el mar. Son clave para mantener la salud del ecosistema costero. De esta manera, San Quintín es un sitio con alta riqueza de moluscos, crustáceos, peces y algas. Y hay un ser que aprovecha todo esto, el lobo marino californiano. En lo que hemos estado haciendo kayak he visto varias especies de aves.
Una de ellas es el martín pescador, de la especie Megacerile alción. Y vimos una parvada de patos muy bonitos, rojizos, la especie es Anas acuta. He visto también águila pescadora, una especie de distribución muy amplia, entonces podemos encontrarla en prácticamente todo México y en buena parte del planeta. Anda siempre cerca de cuerpos de agua donde hay peces de buen tamaño, y justo hace rato en lo que veníamos en carretera nos tocó ver una mucho más de cerca y tenía un pescado entre las garras. El águila pescadora es una de las especies rapaces más ampliamente distribuidas en el planeta. Está presente en todos los continentes excepto la Antártida. Destaca por su impresionante técnica de caza. Atrapa a sus presas con potentes garras y un zambullido preciso desde el aire. Entre noviembre y marzo se congregan cerca de 200 especies de aves, haciendo de los humedales de San Quintín un refugio vital para las miles de aves migratorias que escapan del frío del norte. Destaca la branta negra, una de las especies de gansos más pequeñas que, a pesar de su tamaño, realiza una migración épica. La branta negra vuela más de 4.000 kilómetros desde sus sitios de reproducción en Alaska y Siberia hasta las costas del Pacífico mexicano, mostrando la importancia de estos humedales para su conservación. How is the kayak? It's good. It's good. Enjoying it. Eso. Esta es una salicornia, es una planta de marismas que es muy resistente a la sal y en consecuencia sabe a sal. Es comestible, a mí no me gusta, pero mucha gente la encuentra atractiva. A mí se me hace demasiado salada. Por la resiliencia de estas plantas que logran adaptarse a un ambiente salado. Es como si fuera una ensalada y se pasaron de la sal. Está rica, es fresca. Sabe a zacate con sal. Está bueno. Los humedales de San Quintín no solo son un bastión para la biodiversidad, también ofrecen al ser humano la posibilidad de cultivar ostiones en las lagunas. Aquí los locales cocinan uno de los ostiones más apreciados de la península de Baja California. Ostión, cultivado en San Quintín. Aquí se llama La Ostionera, tenemos toda la vida aquí. Ahora en mayo cumplimos 62 años. Estoy aquí de cuando se hizo el primer cultivo. ¿Qué condiciones necesita el ostión? Que tenga comida la bahía, el agua, bastantes nutrientes y que esté limpia, que no esté contaminado para que pueda servir para el consumo humano. Estos filtran el agua, de ahí sacan su alimento. Si están filtrando agua contaminada, pues el ostión sale contaminado. Las condiciones de la bahía son excelentes para el ostión. Abriendo ostiones aquí para complacer a los clientes. ¿Gustan venir a comerse un ostión aquí? Qué suerte llegar al primer establecimiento, La Ostionera. Ellos se han dedicado toda la vida a traer este fruto del mar, lo cultivan. Este ser vivo que existe en la bahía es sinónimo de que la bahía está muy limpia. De hecho se exporta a Estados Unidos. A Estados Unidos. Vamos a probarlo. Y esto cuesta 120 pesos la docena. O sea, $6. Está muy bien. Para mí, el ostión es sal, limón, Valentina o guacamaya y una cervecita. No hay nada más rico que comerlos directo en San Quintín, recién sacados del mar y directo a tu boca. Aunque necesitamos hacer otra toma porque esa no va a salir, ¿ok? Have you tried before, Beth? Do I you like- have. That was the best. Oh my gosh. Beth, what do you think about the price? $6, one dozen. That is so good. In the US, I think it's like $6 for two. For two of these? Yeah. Vamos a prender la lumbre para hacer una almejita gratinada. Les voy a invitar un ostioncito asado para que lo prueben también.
Estos los dejo así para que no les tire el agua y se cosan con la misma agua que tienen. ¿Están vivos todavía? ¿Sí? Sí, están vivos. Esto va a ver que va a empezar a aventar agua, ¿eh? La ventaja que tenemos es que aquí se comen frescos vivos. Frescos vivos. Todavía no es necesario venderlos así ya desconchados. El señor Ricardo nos regaló estos deliciosos ostiones asados. ¡Qué salud! Nunca he probado uno asado. Cuando lo está asando con la lumbre, pues se ve como el agua sale. Y me imagino que el ostión pues muere vivo, pero por nosotros. Tiene que morir vivo. Sí, es como si tuviera un caldito y está más calientito. Muy bueno, ¿eh? Vean, esta tiene como una salsa amarilla, ajo me imagino. Sabor muy intenso, qué rico. Al mojo de ajo. Butter and garlic, my two favorite things. Me da gusto que hablan mucho de San Quintín. Ya es conocido por toda la Baja y parte de Estados Unidos. Fácil, ha habido gente que come 5 docenitas, como 60 ostiones. ¿Qué es afrodisíaco? Yo les creo, pero yo creo que es como todo, ¿no? Sí, ayuda. Es muy bueno, ¿eh? Acá tenemos esta almeja, vean qué bonito ser vivo, con su queso y tiene vegetales también. Está muy rico el queso. Lamentablemente, la presencia humana en el Valle de San Quintín ha comenzado a transformar el paisaje de una de las regiones más aisladas de México. Durante nuestra visita observamos una zona donde se extrae arena del sedimento, alterando el entorno natural. Como puede verse aquí, hay un impacto notorio en el paisaje, lo cual es bastante lamentable. Cuando tienes una zona con gran importancia paisajística como es la zona de los volcanes de San Quintín y de repente permites la explotación de recursos de esta manera, simple y sencillamente destruyes algo que podría ser bastante enigmático. Estoy totalmente de acuerdo que nosotros necesitamos recursos para desarrollar nuestras ciudades, nuestros pueblos, que la arena es algo necesario, pero hacerlo en un lugar de mayor importancia ecológica es algo simple y sencillamente lamentable que no debería ocurrir, que no debería estar sucediendo. Eso no es una cuestión organizada o controlada, es bastante agresiva, un hecho bastante lamentable que tristemente está siendo cada vez más común en la península. En el 2023 fue cuando gran parte de la zona de San Quintín fue decretada Parque Nacional. Sin embargo, es una porción muy pequeña y las marismas y muchas de estas zonas cerca a los volcanes no está protegida. Entonces debería el gobierno aumentar más la zona de protección. La piedra volcánica y la arena volcánica funciona mucho en la construcción, por eso se está aprovechando y no debería ser el caso, se debería de mantener intacto esta zona. Recordemos que Baja California es uno de los estados más silvestres de México. Sin embargo, si no designamos zonas protegidas que abarquen buen espacio, no se va a proteger. No muy lejos de San Quintín existe otro sitio de importancia natural, la Lobera, una formación geológica muy peculiar, una suerte de cráter o cueva marina con habitantes bastante carismáticos. Vamos como licuadoras en medio del desierto. Vamos a conocer la Lobera, que es un pozo erosionado por el Océano Pacífico desde hace mucho tiempo, donde viven las focas. Las focas, no leones marinos ni lobos marinos, no, viven las focas y ahí se protegen de las orcas. Es correcto. Un nombre como engañoso. Se llaman la Lobera. En realidad los mamíferos que podemos encontrar ahí adentro son focas. Y va a ser la primera vez en nuestros días que vamos a ver focas, ¿verdad, Marco? Sí, es la primera vez en nuestras vidas que vamos a ver pinípedos. Que son ¿Pedos? pinípedos. Aquí en la península de Baja California toda la gente está súper acostumbrada a verlos todo el tiempo. Para mí será un gran momento porque espero verlos por el resto de mi vida. A Jorge en todas sus expediciones tampoco le ha tocado ver pinípedos, entonces no me sentiré tan solo en este momento emotivo de wow, estoy viendo una salchicha con aletas. ¡Qué rico!
Estamos aquí en La Lobera, en el municipio de San Quintín, cerca del poblado del Rosario. Bueno, aquí están. La foca común es la especie más ampliamente distribuida a nivel mundial. La encuentras en el hemisferio norte, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. La formación geológica que tenemos aquí le permite refugiarse de los depredadores, las orcas y tiburones. Y aquí es un lugar seguro para ellas. Sí, es una zona de crianza. Hay algunas crías presentes en este momento. Una vez que tienen crías, las madres se encargan de la crianza. Podemos ver incluso una que estaba amamantando. Se alimentan principalmente de pescados como la lubina y en algunas ocasiones también se ha registrado que buscan del suelo camarón e incluso algunos calamares. Pueden vivir las hembras de 30 a 35 años y los machos entre 20 y 25 años. Pueden sumergirse a alrededor de 20 minutos y alcanzar poco más de 500 metros de profundidad. Este lugar se le conoce como La Lobera, pero es erróneamente llamado así porque son lobos marinos. Estas son simplemente focas. La diferencia entre las focas y los lobos marinos es que las focas no pueden caminar como los lobos marinos. Ellas simplemente se arrastran y vemos cómo están gorditas en la playa y están arrastrándose como si fueran unos gusanitos. En cambio, los lobos marinos, ellos sí se pueden mover con sus aletas delanteras. Las focas además son más chiquitas y más amigables, no son unos carnívoros tan grandotes como los lobos marinos. El Rosario es una de las regiones menos conocidas de Baja California que se encuentran en la zona mediterránea. Aquí hay varias atracciones turísticas, quizás La Lobera es la más popular, pero como pueden ver, está solo. Realmente no es un sitio que esté ampliamente visitado, lo cual tiene su encanto porque permite mantener cierta magia. Y si bien las focas no son una especie rara, en esta zona podemos apreciarlas a una distancia relativamente cercana y que se vean perturbadas, debido a que las focas son animales, si bien tímidos, tienen una vista muy pobre que no les permite ver siquiera que estamos aquí. Sin embargo, tienen muy buen sistema auditivo, pero tenemos mucho ruido de las olas. Mientras no gritemos, no lo estamos afectando de manera directa. Qué privilegio que dentro de nuestro propio país exista un sitio donde se pueda hacer una observación tan cercana, tan bonita, de unos animales tan magníficos como estos. Los mamíferos marinos son algunas de las especies con capacidades cognitivas más sofisticadas de todo el reino animal, entonces toda la conducta que observamos aquí, por más simple que parezca, en realidad lleva una maquinaria neurológica muy compleja detrás. El poder recostarme sobre un lugar como este, viendo un paisaje que, aunque no estuvieran las focas, ya sería increíble, y aún así poder ver la maravilla de estos animales en su mirada y en todo su actuar, es algo que sin duda nunca olvidaré. Qué sueño en verdad. Desde que yo era muy niño y abría y hojeaba los libros de vida marina y de fauna en general del mundo, siempre soñé con ver estas criaturas tan extraordinarias en su entorno natural algún día. Y el hecho de que por fin lo esté haciendo en un lugar tan hermoso, para mí significa muchísimo. Yo soy oceanáloga en la Universidad Autónoma de Baja California, el campus de Ensenada. Desde chiquita me encanta la vida marina, estar tan cerca del mar, haber crecido y haber tenido la oportunidad de ir a algunos tours de ballena. Baja California es privilegiada porque por un lado tenemos el Pacífico mexicano, donde podemos encontrar especies como la foca común. Es ruta de la migración de la ballena gris. Está el santuario del tiburón blanco en Isla Guadalupe. En fin, tenemos muchísimas especies y además el Mar de Cortés o el Golfo de California, que ha sido, como ya todos sabemos, considerado como el acuario del mundo por Jacques Cousteau, y no mintió, está lleno de especies, ballenas, delfines. Los mariscos más sabrosos que van a probar los van a encontrar en Baja California. Tenemos una diversidad marina increíble, realmente un paraíso.
El aislamiento que ha dominado por siglos el estilo de vida californiano ha obligado a sus habitantes a ser autosuficientes. Antes de la existencia de la Carretera Federal 1, que atraviesa la península de norte a sur, desde la frontera con Estados Unidos hasta Cabo San Lucas, era difícil satisfacer las necesidades más básicas. Es por ello que sus pobladores han aprendido a vivir del océano. Las aguas del Pacífico, que otrora trajeron navegantes españoles, rusos y estadounidenses, han sido indispensables como fuente de alimentos. El abulón y la langosta son quizás dos de los más apreciados. En Baja California existen varios lugares donde se puede conseguir langosta fresca a precios aceptables. Uno de los más famosos es el restaurante Mamá Espinosa, ubicado en El Rosario, el poblado más antiguo de Baja California. Ahí probamos su especialidad, los burritos de langosta. Esa que vieron ahí es langosta de medida y este se llama burro. Esta pesó 6 kilos y se da en esta área del Rosario. Muy buena, 6 kilos. Tienen toda la carne, la más grande que han comprado aquí es de 8 kilos, para que vean. ¡Ay, mira qué hermosa! ¡Qué animal tan ejemplar! Gigantesco y ahora va a alimentar a mucha gente. Dicen que se parece a las cocineras porque tiene mucha carne. Me sorprende la talla que alcanzan estos animales siendo carroñeros del océano. Solamente se sostienen al aprovecharse de la materia orgánica en descomposición en el fondo oceánico. Ellas son limpiadores del océano. Ellas son limpiadores del océano. ¿Por qué? Por definición, los carroñeros son limpiadores porque transforman la materia que está en descomposición y la transforman en nutrientes que pueden ser aprovechados por otros animales. Típicamente son depredadores del océano, pero en este caso esos nutrientes serán aprovechados por mamíferos de 2 patas. Yo soy el depredador aquí. Como es un crustáceo, es un artrópodo. Los artrópodos se caracterizan por tener un exoesqueleto de quitina. Entonces aquí podemos ver el cefalotórax. Es el segmento de su cuerpo que comprende tanto a la cabeza como al tórax. Y he aquí el abdomen, que está segmentado en múltiples partes para crear una articulación más efectiva. Me imagino que debe ser peligroso y debe ser toda una ciencia el operar estos animales en la cocina, porque de verdad todo esto son picos y son picos muy muy afilados. Me sorprende lo mucho que pican estas espinas de acá. Si te das cuenta, no tiene tenazas. Esa especie no tiene tenazas. Este tamaño es bastante grande. Es muy raro que las encuentres así porque seas pescado en exceso. Son animales bentónicos que viven en aguas someras. Generalmente se cazan con trampas en el suelo marino. A no mucha profundidad también se pueden atrapar manualmente. Mucha gente lo usa arpones. Es uno de los alimentos más ancestrales de la región, más comunes y más tradicionales. La langosta es parte de la dieta baja californiana desde hace mucho tiempo y desde la zona fronteriza en Tijuana hasta Baja California Sur. En general son carroñeros. Más que cazar, ellos buscan peces muertos, otros invertebrados muertos y de eso se alimentan. Ayudan bastante a conservar los ecosistemas limpios, deshacerse de las carroñas. Viven en bosques de algas, que son el ecosistema principal en las costas del Pacífico de Baja California. Y bueno, este es un ejemplar hermosísimo. Lo que generalmente nosotros nos comemos es la cola del animal. ¿Cuánto dices que crees que cuesta? Aproximadamente unos 5,000 pesos, yo creo. Unas 7 personas sí comen de ahí fácil. Depende de qué tan comelones sean, ¿no? A lo mejor entre 2 con 2 tienen, ¿no? Pero una orden de burritos tiene 200 gramos. 2,5 kilos de carne que tenga. ¿Cuántos serán? A lo mejor que salgan 10 órdenes. Vale 595, ya te comen bastantes, ¿no? Entre más grande, la carne de las patitas y de los cuernos es lo más rico de una langosta cuando están grandes. Y tiene mucha carne en la cabeza, o sea que esa langosta estás como perrito chupándole todo. En la chiquita no tiene mucha carne. Ya ven, aquí está la cocina. Aquí se pueden meter hasta la cocina. Y las cocineras y las meseras, muy buenas. Primero pues partimos la langosta, la limpiamos, le quitamos lo que tiene aquí en la parte de la cabeza y ya lo rellenamos con más langosta, pura carne. Y lo sazonamos con sal de ajo, con perejil y con poquita pimienta. Tenemos preparado el sartén
y los mandamos para allá. Pues es un platillo tradicional de aquí del pueblo. Y ya procedemos a tapar. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? 13 años. 13 años. ¿Qué es lo que le gusta trabajar aquí? Preparar la comida, todo, sazón. Pues todo lo que han visto cocinar aquí es de... Mi abuela fue la fundadora de este lugar. Se llamaba Anita Grosso Peña. Empezó a vender comida aquí como una posada en 1923, ya como un restaurante establecido en 1930-32. Así que este es el restaurante más viejo de Baja California y es donde se ha vendido la langosta desde... Todavía no existía Puerto Nuevo cuando aquí se hacía la langosta con arroz, frijol y tortilla de harina. Y pues ella, junto con su esposo Heraclio, fueron fundadores de este lugar. Se llamaba Casa Espinosa. Después los americanos comenzaban a pasar y le comenzaban a decir a ella mamá, mamá, mamá. Ella le cambió el nombre a Casa Espinosa y le puso Mamá Espinosa. Mi abuela falleció en el 2016 a la edad de 109 años en la casa de acá atrás de ella. Pues ya estaba mayorcita, ¿no? Ella se durmió una noche y no despertó al otro día. Pero mi mamá comenzó a correr el restaurante desde 1995 junto a mi papá, Oscar Hale Villavicencio, y ellos siguieron levantando este lugar como está hasta ahorita. Mi papá falleció hace 6 años, mi mamá falleció el año pasado. Mi mamá y mi abuela siguen presentes aquí hasta ahorita. Ellas siguen siendo las que nos dicen cómo hacer las cosas. Ahí están las muchachas que siguen cocinando como lo hacía mi mamá y como lo hacía mi abuela. Así que bienvenidos. ¿Cuál es el platillo más famoso de ella? Pues los burritos de langosta. Estoy haciendo los burritos de langosta. Pues la tortilla, le ponemos poquito apio y mantequilla. Vienen 3 con su arrocito, ensalada y un aderezo que le ponen ahí. La langosta es muy reconocida de aquí y como es fresca, pues más lo piden aquí en el restaurante. Estos son los tamales que hacen aquí, son de chorizo de caracol. ¿De caracol de mar? Ajá, de chorizo de caracol, están muy buenos. El caracol lo preparan aquí, también tienen en orden que lleva papas fritas, pero también lo preparan en tamales. Están muy buenos, ya nomás quedan estos. ¿Qué es eso? Son chiles rellenos de queso. Ustedes son los que van a decir está bueno o está malo. Pero van a decir la verdad, ¿eh? Nada de andar ahí con cuentos chinos. ¡Wow! Buen provecho. Muchas gracias. Más de la mitad de la producción anual de langosta en México proviene de los 2 estados que conforman la península de California. Equivale a cientos de toneladas, aunque la mayor parte se exporta al extranjero. Delicioso. Una langosta típica de Baja California. Se come con frijoles, con arroz, a la plancha, con mantequilla y ajo. Obviamente tortilla de harina porque somos de Baja California y amamos las tortillas de harina, aunque también ya hay la opción de tortilla de maíz, pero no. Voy a ponerle un poco de frijoles a mi tortilla de harina. No huele a marisco viejo. La verdad tiene muy buen sabor, está muy bien cocinada. No está salada, no está grasosa, sino huele a fresco, pura sabrosura. Está excelente, riquísima. Toda mi vida he escuchado a la gente hablar de la langosta como un platillo súper acá, súper rico y pues no tan accesible. Entonces nunca lo he probado. Soy más de tacos callejeros. Como pollo loco. Sí me gusta. ¿Sí lo comerías? Sí, claro. Uf. También hay que hacer conciencia sobre la langosta, respetar la veda, no comer langosta con huevos para que al final se pueda reproducir. Esos burritos de langosta cuestan alrededor de $30, entonces soy muy afortunado por lo comer. Es un alimento caro que cada vez se va a ir haciendo más caro. Es un privilegio. Está calientita, calientita, se nota que son recién hechas la tortilla. Creo que ya soy team harina y no team maíz. En el Rosario, el pueblo más antiguo de Baja California Norte. Gracias, señora Anita, por sus 109 años de vida y por heredarnos esto. Usted trascendió con sus platillos y sus burritos de langosta son famosos en toda la península. Echándole arroz. Es un burrito de langosta, pero con tortilla de harina de buena calidad y cualquier cosa que te dé la creatividad de meter adentro. Vamos a probar el chile relleno. Wow,
Se siente como el capeado se deshace en la boca. Y la salsa que le pusieron arriba, nosotros vimos en la cocina cómo las señoras les fueron poniendo esa salsa. Impecable. Es de tomate. Perfecta. Ya entiendo por qué las ballenas vienen a dejar sus crías en Baja California, en el Mar de Cortés. Les voy a enseñar un museíto ahí atrás que está bien bonito. Te van a impresionar de ese lugar. Estamos en el Museo del Restaurante Mamá Espinosa y miren nada más qué chulada. Estas 9 pulgadas de aquí son de un diente del tiburón más grande que ha existido sobre la faz de la Tierra. Es el legendario, emblemático megalodón. Este animal llegaba a medir entre unos 15 y 18 metros. Muchísimo más grande que el tiburón blanco. El megalodón se extinguió hace al menos 2 millones de años. También sobre la pared hay un homenaje a la carretera federal número 1, que recorre toda la península de norte a sur y que atrae a miles de aventureros sobre ruedas. I rode from San Diego to Mulegé, and that was about 1,000 miles, bicicleta. ¡No bicicleta! Yeah. Everything was amazing. The landscape, the people, the food, the culture, the whales. Laguna de San Ignacio. This section was really hard, crossing from El Datil to Mulegé. And it was 1,000 kilometers or 1,000 miles? Miles. Yeah. From San Diego to Mulegé. Mulegé, sí. Congratulations. What is your name? My name's Steven. Steven. Felicidades. Yeah, gracias. Y gracias Langosta por alimentarnos tanto. Vea, Marca da de comer como a 6, 7 personas, ¿verdad? Sí. Ten cuidado con la antena, no me vayas a comer. Mira qué bonito. En el Rosario uno se despide del clima mediterráneo y entra de lleno al clima desértico. La puerta de entrada al mundo de los cochimíes, uno de los grupos originarios de la península más enigmáticos, que dejaron un patrimonio arqueológico impresionante. Aquí comienza el desierto central de Baja California, un paisaje distintivo, protagonizado por enormes rocas de granito, gigantescos cardones y una de las plantas más inusuales del mundo, los cirios. Pero esto ya es la próxima historia.